3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Los saluda el Dr. Mijail Tapia desde México y en esta breve ponencia quiero hablarles acerca de lo que es la remisión de la diabetes. Y es esto que conocemos coloquialmente como la cura o como la reversión de la diabetes. Dicho todo esto, pues vamos a empezar hablando de lo que es la diabetes. La diabetes en términos generales es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad evidentemente progresiva. En el individuo normal, es decir, antes de la enfermedad tenemos una sensibilidad a la insulina normal, tenemos una secreción normal de insulina que por ende nos mantiene en niveles también normales de glucosa. En determinado momento se produce un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, favorecido por varios factores que voy a mencionar más adelante, pero vamos a decir uno, por ejemplo, que es la obesidad, ¿no? Entonces, esta resistencia lleva a que el páncreas tenga más requerimiento de insulina para mantener los niveles normales. En este periodo, que es el periodo de resistencia a la insulina y que puede todavía traslaparse un poco con lo que es la prediabetes, tenemos una secreción exagerada de insulina, niveles todavía relativamente normales, pero la sensibilidad va bajando. En determinado momento, más o menos cuando queda el 50% de la producción normal de insulina, es cuando se llega a diagnosticar la diabetes y aquí es cuando de manera progresiva van elevándose los niveles de glucosa. La génesis de la diabetes tiene mucho que ver con la grasa, particularmente una grasa que se llama grasa visceral, que es la que está más en contacto, como el nombre lo dice, con las vísceras, en este contexto intestinos, pero más importantemente hígado y páncreas. Tanto así que el hígado llega a captar parte de esta grasa, que esto se llama deposición ectópica, pero lo vamos a mencionar un poco más adelante. Tenemos factores que favorecen esta resistencia, como lo es la lipodistrofia, la lipotoxicidad, que es el daño que se produce por los niveles elevados de ácidos grasos circulantes, sobrepeso, inflamación, y todo esto puede devenir en un menor flujo cerebral, en enfermedad renal crónica, pero más importantemente en lo que es diabetes, hígado graso y páncreas graso. Esta grasa es una grasa fuera de lugar, esto es literalmente lo que significa grasa ectópica. Esta grasa ectópica pues se deposita en determinado momento en el hígado y en el páncreas. Y como podemos ver, a lo largo de los años, la presencia de uno o dos de estas alteraciones va aumentando el riesgo de presentar diabetes. Aquí tenemos esta gráfica de este estudio realizado en 2014 y podemos ver que si está presente solamente el hígado graso hay un mayor riesgo que si solamente está presente el páncreas graso, pero que si están presentes los dos tenemos un riesgo considerablemente mayor de presentar diabetes a 10 años. Esto es esencialmente lo que es la diabetes y la génesis, pero en este contexto vamos a hablar de lo que es la remisión. Y si nos referimos a lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes o ADA, la remisión se define como una hemoglobina menor a 6.5%, pero importantemente que ocurre espontáneamente o normalmente después de una intervención y que persiste por al menos 3 meses. Sin necesidad de medicamento. Entonces, básicamente, hemoglobina en rangos de prediabetes o normales sin necesidad de medicamento. ¿Cómo se lograba antes? Bueno, este es un paradigma muy antiguo. Aquí podemos ver un estudio de 1995 que nos habla de que esto podía ocurrir con cirugía metabólica, lo que antes conocíamos como cirugía bariátrica, y pues eran intervenciones enfocadas a reducir el peso y a alterar un poquito también el tracto gastrointestinal. Actualmente tenemos un estudio muy interesante que salió en 2018, que es el estudio DIRECT, en el cual se buscó hacer una intervención para bajar de peso, pero una intervención sin cirugía, una intervención únicamente dietética, con algo que se llama TDR, que es reemplazo total de la dieta, y como podemos ver, la mitad de los pacientes incluidos en este ensayo logró la remisión. ¿Cómo se logró? Bajando aproximadamente 15% del peso corporal, y esto se logró primordialmente en individuos que tenían 6 años o menos con el diagnóstico de diabetes. Básicamente se hizo un TDR, que esto es un reemplazo total de la dieta, durante 3 a 5 meses con fórmulas líquidas. Después se reintrodujo parte de la comida y eventualmente ya se quedó una dieta, digamos, normal, además de que esto estaba acompañado de 15,000 pasos al día para el mantenimiento. Es muy interesante este paradigma porque podemos ver que incluso va remitiendo morfológicamente, es decir, el páncreas de estar de esta forma, del lado izquierdo, llegó a estar prácticamente normal, comparándolo con el de un paciente no diabético. Vean acá, de este lado, cómo prácticamente el páncreas es normal. Y evidentemente la secreción de insulina fue mejorando hasta estar casi igual que el de una persona normal. Entonces estamos hablando interesantemente de una reversión tanto morfológica del páncreas como funcional. Finalmente, los puntos clave. La remisión se define como una hemoglobina
menor a 6.5 por 3 meses o más sin necesidad de medicación. Puede lograrse a través de cirugía metabólica, pero también a través de intervención nutricional, que esto es lo que más me interesa, porque esto es algo mucho más fácil de realizar y porque también no todas las personas que viven con diabetes son susceptibles o son candidatas a una cirugía metabólica. Se requiere aproximadamente una pérdida del 15% del peso corporal, incluso hay beneficios en personas relativamente delgadas. Y finalmente que en el estudio DIRECT se documentó que hasta 6 años después del diagnóstico se podía lograr esta remisión. Dicho todo esto, pues yo les agradezco, espero que haya quedado muy claro el concepto de remisión de diabetes y también me gustaría enfatizar que esto se busca que se pueda lograr en el primer nivel de atención, que no tengamos que llegar a centros súper especializados con endocrinólogos, con cirujanos bariatras, sino que esto es algo que se puede lograr desde los pacientes que van a un centro de atención comunitaria que está compuesto por un médico, por enfermeros y tal vez por un nutriólogo. Les agradezco y pues espero que continúen en este congreso y que se lleven datos muy interesantes. Muchas gracias.